Vamos a ver ahora las propiedades coligativas. Con este gráfico que les hice acá, que ya se los voy a explicar, voy a tratar de explicarle dos propiedades coligativas. Una es el descenso crioscópico o disminución del punto de congelación y el otro es el aumento ebulloscópico o aumento del punto de ebullición. Con esta línea que grafiqué acá, tenemos el solvente que es agua. Agua en sus tres estados de la materia, como hielo sólido, que va hasta 0 grados. Si nosotros acá aumentamos la temperatura, pasa a agua líquida, que les quiero dibujar, que acá se aumenta para allá, aumenta la temperatura, entonces pasamos del hielo al agua líquida, ahí está en este tramo agua líquida, y luego pasa al estado de vapor cuando llega y sobrepasa los 100 grados centígrados. En 0 grados centígrados y a 1 atmósfera se denomina el punto de fusión, y a 100 grados centígrados y 1 atmósfera se denomina el punto de ebullición. Eso cuando el agua está pura. Si al agua le agregamos un soluto X, formamos una solución o disolución. Saben ustedes que la disolución, por definición, es el soluto y el solvente, donde el soluto se encuentra en menor cantidad que el solvente. Nosotros vamos a ver las soluciones donde el solvente es agua. Entonces, al agua, acá, que me olvidé el oxígeno, le agregamos un soluto X. ¿Qué va a pasar? Cuando le agregamos ese soluto X, el punto de congelación o el punto crioscópico disminuye, ¿sí? Del agua pura. Disminuye. Este va a ser el nuevo punto, la nueva temperatura de congelación cuando le agregamos el soluto X. Y después vemos que el punto de ebullición aumenta, ¿sí? Un ejemplo típico de esto es cuando nosotros agregamos sal o cloruro de sodio al agua, al hielo. Si ustedes tienen una hielera con hielo para conservar una bebida, champán, vino blanco o lo que sea, le colocan sal y se conserva más esa temperatura, disminuye un poquito esa temperatura, conserva más el hielo. Cuando nosotros tenemos agua hirviendo para cocinar, para hervir los fideos, ¿qué pasa? Hierve a 100. Le agregamos sal, cloruro de sodio y vemos que eso ebulle. Aumenta un poquito el punto de ebullición, ¿sí? Entonces, estas dos son las propiedades, dos de las propiedades coligativas, donde acá tenemos el delta TB y acá tenemos el delta T sub C. Vamos a ver, ahora después vamos a hacer ejercicio y les voy a explicar la fórmula. Vamos a ver otra de las propiedades coligativas, que es la ley de Raoult o la presión de vapor. La ley de Raoult, la voy a escribir acá si ven mejor. La ley de Raoult es la variación de la presión de vapor. Acá ustedes tenemos que, para que ustedes más o menos lo entiendan, tenemos un vasito donde tenemos un solvente, ¿sí? Donde tenemos agua. O vamos a hacerlo así, primero. Tenemos dos solventes, el tolueno y el benceno, ¿sí? Donde, de acuerdo a las cantidades que nosotros coloquemos, decimos que el benceno es el soluto y el tolueno es el solvente. Entonces tenemos todas las partículas acá.
¿Sí? Ahí, tanto el soluto como el solvente son soluto y solvente volátiles. ¿Qué significa esto? Que obviamente al transcurrir el tiempo se emanan vapores y esta cantidad disminuye con respecto al estado inicial. Cuando el soluto y el solvente son volátiles, se dice que la presión del soluto, aplicamos Dalton acá, la presión del soluto va a ser igual a la fracción molar del soluto por la presión del disolvente puro. Pero acá, como los dos son volátiles, como los dos son volátiles, tengo la presión del disolvente puro del soluto. Y en el solvente yo voy a tener la fracción molar del solvente por la presión de vapor del disolvente puro. Vamos a poner así acá directamente presión de vapor. Entonces yo sé que la presión total va a ser igual a la presión de vapor del soluto más la presión de vapor del disolvente. Cuando los dos soluto y solvente son volátiles. Presión total, presión de vapor de soluto más presión de vapor de solvente. Ustedes ya saben que la fracción molar del soluto va a ser igual a las moles de soluto sobre las moles totales. Y la fracción molar del solvente va a ser igual al número de moles de fracción de solvente sobre moles totales. Esto vuelvo a repetir cuando soluto y solvente son volátiles. Ahora, la ley de Raoult dice cuando hay solutos fijos. ¿Qué significa? Que el soluto no se evapora. Para solutos fijos, ¿sí? Significa que no se evapora. Por ejemplo, a ver qué podemos poner en una solución de cloruro de sodio con agua y benceno. El benceno va a evaporar antes que la solución de cloruro de sodio con agua. Entonces, ahí que vamos a tener que la presión de vapor de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del disolvente puro. Pero acá, como tenemos una solución con un soluto fijo, la variación de la presión de vapor va a ser igual a la fracción molar del soluto, que es el que queda porque es fijo, por la presión de vapor del disolvente puro. Este signito significa que es del disolvente puro. Esta variación de la presión de vapor va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre el disolvente puro va a tener mayor presión de vapor que la de la disolución.